El hombre sin cabeza, Sinaloa. Las historias de terror en las vías de ferrocarril son muy comunes en varios lugares. Después de todo, ¿qué mejor lugar para asegurarte de morir que por la velocidad del impacto de un tren? Esta leyenda es de las más conocidas por los ferrocarrileros de donde yo vivo, Culiacán, Sinaloa, México. En la ciudad de Culiacán, sobre las vías del ferrocarril y a la altura del Palacio Municipal, cuentan que se parece un horrible espectro que aterroriza a todo el que se lo encuentra. El protagonista de esta leyenda era un empleado de los años 50, que estaba encargado de hacer los cambios de vías cuando pasaba el ferrocarril central mexicano. Un día, a este hombre lo invitaron a una fiesta, y como en aquel entonces todo tipo de fiestas duraban hasta el día siguiente, el hombre comió, bebió y bailó, y siguió bebiendo y bailando, hasta que recordó que ya casi era hora de hacer cambio de vía. Así que salió a toda prisa a hacerlo. Lo hizo, y un poco cansado de tanto bailar y ya bajo los efectos del alcohol, se acostó al lado de las vías y recargó su cabeza sobre una de estas. Recordó que tenía que hacer otro cambio de vías en la madrugada, y decidió esperar y descansar mientras llegaba la hora. Así que se quedó dormido. Sin embargo, el hombre más nunca despertaría, ya que entró en un sueño tan profundo que nunca escuchó cuando la locomotora se acercó y la máquina le cortó la cabeza. El cuerpo decapitado fue entregado a su familia y finalmente le dieron la cristiana sepultura. Desde entonces, el ánima suele rondar por las vías, tratando de evitar que a otros les suceda una desgracia como la que le pasó a él. Pero hay otras personas que obviamente se asustan al ver al hombre sin cabeza. Don Bartolo el Segoviano, Querétaro. Por la avenida Luis Pasteur, sur número 21, centro, Santiago de Querétaro, Querétaro, se encuentra un bello edificio construido en el siglo XVII, que guarda una tétrica leyenda que incluye a su primer propietario. Corría el año de 1650. Un hombre muy pobre de nombre Bartolo Saraneta y Legazpi, mejor conocido como el Segoviano, llegó al estado de Querétaro, acompañado de su hermana, de la cual se encontraba perdidamente enamorado. De repente, por alguna situación, de la noche a la mañana, don Bartolo empezó a tener mucho dinero, a tal grado que decidió poner diversas tiendas en donde vendía productos importados de España y porcelana traída de China. El ahora acaudalado señor construyó una gran casa, digna de lo que ellos merecían. El incesto que cometía con su hermana, poco a poco, fue dando de qué hablar, aunque ellos trataban de mantenerlo en secreto, pues inclusive para callar bocas, la pareja ayudaba con grandes cantidades a la iglesia, tratando de ocultar lo que todos ya sospechaban. Las fiestas de cumpleaños de don Bartolo eran en grande, y cada año las palabras que mencionaba al brindar eran las mismas. Brindo por la señora, mi hermana, por mi alma y por el 20 de mayo de 1701. Al ser una fecha muy lejana, nadie en la concurrencia preguntaba el motivo de este brindis. Mientras más se acercaba esa fecha, más crecía la duda entre los invitados acerca del porqué las palabras de don Bartolo. Por fin, la tan esperada fecha mencionada en el brindis llegó, y sucedió lo que nadie imaginaba, pues en la noche del 20 de mayo de 1701, mientras los pobladores hacían sus labores diarias, ya casi para dormir, un gran estruendo los alertó de que algo pasaba. No fue sino hasta el otro día que nadie salía de la casa de don Bartolo, cuando vecinos alertaron a las autoridades
acerca de un fuerte olor a quemado, llevándolos a forzar las cerraduras para poder ingresar y buscar a los habitantes de aquella gran casa. Lo que encontraron ahí los dejó en total asombro, pues la hermana se encontraba a los pies de su cama, muerta, con señales de haber sido estrangulada, el cual seguramente cometió aquel hombre que tanto la amaba. Por otro lado, el ingresar a la habitación de don Bartolo fue muy difícil, y cuando por fin lograron entrar, un desagradable olor a azufre lo invadió todo. El cuerpo de quien había logrado alcanzar la riqueza de la noche a la mañana se encontraba en el techo, quemado, y con un terrorífico reflejo en el rostro. Lo acompañaba un letrero que decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Se realizó un exorcismo, logrando que don Bartolo se despegara de las vigas del techo y cayera inerte. Se dice que, en su guardarropa, encontraron una escritura de papel negro con caracteres blancos, en la cual se leía un contrato entre don Bartolo y Satanás, vendiéndole a aquel su alma a los 50 años de celebrado a cambio de riquezas, honores y placeres. Este plazo expiraba justamente el 20 de mayo de 1701. Se cree que el segoviano llevó a cabo ese pacto para llenar a su hermana de lujos y que así no tuviera que buscar a otro hombre. Durante mucho tiempo esta casa estuvo deshabitada, debido a las múltiples apariciones y espantos que ocurrían ahí. En la actualidad, aquella gran casa es usada como oficinas gubernamentales. Sin embargo, los guardias que ahí pernoctan cuentan que por las noches aún se pueden escuchar llantos y lamentos de quienes vivieran ahí. El gigante de los pies al revés, Quintana Roo. Este es el caso de un soldado que es parte de una familia en el sur de Quintana Roo y que contó su historia acerca del terrible ser del que todo el mundo habla en toda esta región peninsular, pero que nadie sabe a ciencia cierta qué es. Hace poco más de 50 años comenzó a construirse la ciudad de Cancún. En un principio, esta ciudad era pensada únicamente para los turistas. Sin embargo, la gente que atendía a estos turistas necesitaba un lugar donde quedarse. Es natural que posteriormente la ciudad comenzara a crecer. Pero en un inicio todo era selva, y fue cuando un grupo de soldados fueron enviados hasta este lugar. Sin embargo, les agarró la noche y tuvieron que improvisar un campamento. Abrir algunas casas de campaña y otras las formaron por ahí. Encendieron fogata y uno quedó despierto para hacer guardia. Eran cerca de la 1 de la mañana, cuando el soldado de guardia, llamado Armando, comenzó entre sueño a escuchar algunos ruidos extraños. Eran aves que revoloteaban mientras hacían ruido, como si estuvieran aterrorizadas. Pensó que algún jaguar había atacado alguna de sus presas, y por eso éstas habían emprendido el vuelo. Sin embargo, esto no era así, puesto que esos sonidos se repetían más y más, y se acercaban a ellos. Los pájaros que estaban en la zona comenzaban a desesperarse también. En ese momento, decidió despertar a sus compañeros, que no eran más de 10. Se acercó uno de ellos y le dijo que se despertara, que algo venía, y que no hiciera ruido. Este pasó la información y despertó el siguiente, y este al siguiente. Así, hasta que los 10 estuvieron despiertos. Se escuchaba cómo se caían los árboles, y cómo unos pasos se acercaban. No sabían qué hacer en ese momento, pues a pesar de estar entrenados, jamás pensaron que en una selva tupida y espesa habría enemigos tan peligrosos que hasta los animales de la zona se ahuyentaran. De repente, un terrible olor se apoderó de la zona, una mezcla entre excremento y sangre fría,
combinado con tierra húmeda y mohos. Esto significaba que lo que venía se pondría mal puesto, que era algún tipo de animal que nadie conocía. Los jóvenes soldados comenzaron a trepar los árboles, uno a uno hasta que quedaron a salvo. Sin embargo, uno de ellos, llamado José, tuvo la desdicha de pisar una rama seca. Esta se quebró y él terminó en el suelo de la selva, inconsciente. Para este momento, todo era demasiado tarde, puesto que aquella cosa estaba muy cerca. De repente comenzaron a salir corriendo, despavoridos de entre la selva, venados, tapires y hasta un jaguar. Se apareció este ser, esta criatura de cara enojada, enormes dientes y cerca de 4 metros de altura. Cuerpo peludo, de apariencia humanoide, pero con una característica singular. Tenía los pies al revés. Esto no le permitía caminar o desplazarse tan rápido. Sin embargo, el tamaño de sus piernas le daban una mayor ventaja. Este ser de apariencia terrible tenía en una mano un pedazo de un venado. El terror se apoderó de todos, más porque esta criatura pasó cerca de José. Sin embargo, José no se movía, y aquella cosa lo ignoró por completo. Este ser se fue directo hacia donde estaba la fogata, y con sus enormes pies al revés, comenzó a apagarla. Este raro humanoide terminó de hacer esta labor, y siguió su camino. El hedor era demasiado, y aunque esta criatura se alejó, el terror de los soldados no se pudo ir. Lo curioso es que cuando este ser vivo se alejaba, las marcas de sus pies señalaban lo contrario, por lo que si alguien intentaba ir a buscarlo, no lo encontraría, y si alguien intentaba huir de él, lo vería de frente. Si el video te gustó, por favor deja tu like, compártelo con tus amigos, y suscríbete si quieres ver más contenido como este. Otrantum se despide, deseándote dulces pesadillas.